Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. El día de hoy es un video completamente diferente y es un unboxing directamente desde Japón, donde conseguí muchísimas cosas, consolas y todo obviamente pensado justamente en el canal. Y un poquitico de contexto súper rápido. Sabrán que muchas personas tienen la posibilidad de viajar a Japón y hacer retro hunting, porque obviamente allá hay muchas tiendas para poder conseguir todo tipo de artículos, pero para mí realmente eso no es una posibilidad. Y si tengo ese dinero realmente, nunca he tenido tanto dinero como para poder hacer un viaje de esos, pero obviamente busqué alternativas y encontré una de las páginas que se dedican a esto, que uno pueda comprar y hacer una importación a su país. Les aclaro desde ya, este video no es patrocinado de ninguna manera, pero sí les puede llegar a servir a ustedes para que de pronto entiendan cómo usar una de estas plataformas, y les voy a mostrar todos los contratiempos que ocurrieron para que llegara esta caja a mis manos. Así que rápidamente voy primero que todo a destapar esto. Vamos a ver, justamente la compra la hice mediante Zen ¿qué? ¿Cómo se llama esa cosa? La compra la hice directamente desde Zen Market, que es una página que nos permite hacer compras directamente en varios mercados similares a Mercado Libre, a Facebook Marketplace, donde muchas personas colocan tanto objetos nuevos como de segunda, e incluso tenemos posibilidad de comprar en eBay de Japón y en Amazon de Japón. Y mientras acá mi auditora principal está acá verificando todo, vamos a ver, mientras les voy contando. Primero que todo, no la he desarmado, no la he abierto, no la he destapado, y acá tenemos un pequeño manifiesto con, obviamente le he tapado mis datos, con todo lo que viene siendo acá los componentes que trae, e indica claramente lo de no baterías. Ya les comento qué es lo de la batería, que realmente eso también fue un inconveniente. Hay muchos problemas en importar ese tipo de artículos. Rápidamente les voy a mostrar para que no se vayan. Mientras voy destapando, por favor mi gente, algo que les pido es que por favor dejen cualquier tipo de comentario, así el algoritmo nos ayuda. Solo digan hola y ya. Hola, me gustan tus videos. Hola, no me gustan tus videos. Hola, te estás quedando calvo. Cualquier tipo de comentario que nunca me hayan dicho, por favor colóquenlo, porque eso ayuda muchísimo al canal. Y de paso, si no están suscritos, se suscriben. Y miren acá, vamos a encontrar periódico japonés listito para hacer tareas. Me imagino que si tienen hijos toca guardar todo ese tipo de papeles que en cualquier momento piden del colegio y no tenemos. Y acá vamos a empezar a ver ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos? Más papel. Vamos a ver el empaque. Primero que todo, tenemos un muy buen empaque. No es que sea un wow, genial, pero este empaque, como quien dice, es el básico. Se puede incluso pagar más, porque aquí realmente te cobran hasta respirar. Todo ya se los voy a empezar a mostrar. Lo primero que tenemos acá es una HuCard. ¿Qué es una HuCard? Esto es un juego de PC Engine. Un juego de PC Engine para probar justamente una PC Engine que viene por ahí. Pero acá voy a empezar a destapar a ver qué me encuentro. Esto sí, todo está muy bien empacadito, no puedo negarlo. Es la primera vez en mi vida que compro directamente desde una página de estas. Vamos a encontrar acá que compré, por ejemplo, 3 controles originales de Nintendo Wii, justamente tanto para desbaratarlos como para componentes, o simplemente como para ver qué se pueden hacer. Voy a colocar mientras tanto los precios en yenes en la pantalla y los precios en dólares más o menos para que nos entendamos. Obviamente todo esto es original, y pues eso le da un plus que más adelante lo puedo llegar a usar. En ese momento estaba contento porque estaba comprando controles. Esos 3 controles costaron muy poco y yo dije, uy, no, genial, voy a aprovechar este gangazo. Vamos a ver qué tenemos por acá, porque controles compramos en todo lado. Vamos a abrir esta parte, chaca. Oh, miren esto, esto sí es algo interesante, y es justamente esto sí es algo de lo que ya acá casi no se consigue, o te piden muchísimo dinero por ello. Pero eso sí, el empaque está muy bien logrado, muy bien montado. Y es una PC Vita Slim azulita, creo que es azul coral, que no pesa absolutamente nada. ¿Por qué no pesa nada? Porque no tiene batería. Y ya les voy a contar qué es lo de las baterías, que es algo realmente súper estresante. Listo, tenemos una PS Vita, perfecto. Vamos a ver qué tenemos por acá. Esto sí es otra de las cosas que realmente sí pueden llegar a ser difíciles de conseguir, principalmente por acá en mi país. Chaca. Oh, miren esto. Tenemos una Game Boy clasiquita, de las primeras, porque es que la que yo tenía por allá ya tiene modificación de pantalla. Después le saqué la board, hice una consola por ahí portable. Tenemos acá
la tapita está rota, pero miren acá, un Game Boy. Y para los que son de mi generación de huesos amarillos como esta cosa, tenemos esta cosita para ampliar justamente nuestra... ¿Cómo se coloca esta cosa? Tenemos acá una lupa que se coloca de alguna manera... ya, se coloca la lupa directamente acá. Tenemos acá los agujeritos y podemos nosotros... Si es que logro que esto entre, podemos acá simplemente aumentar nuestra imagen y esto era el futuro, mi gente, esto era hermoso. Y vienen acá con dos juegos que uno se llama Chuchu Michu Michocho Michachi y acá dice Mario Picross. Ok, tenemos acá entonces, listo. Esto sí me gustó. En teoría está funcionando. Voy a dejar la siguiente parte. Ya empiezo a llenar todo esto por acá. Listo, listo, perdón gatita, con cuidado. Seguimos rápido. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? A ver, ¿qué tesoro raro conseguimos de acá? ¿No? Unos controles de Game Boy no me convencen para nada. Unos controles de Game Boy. Control de Nintendo Switch. Oh, tenemos un control de Sega Dreamcast completamente original. Miren acá, muy bonito. Este creo que también lo voy a desbaratar. Todo lo que yo he comprado acá principalmente es para desbaratarlo, pero dije, uy, no, esto está muy barato. Miren, empezamos con las rarezas. Y gente, una Wonder Swan. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Es una consola de Bandai. Es una consola de Bandai que iba a competir supuestamente contra la Game Boy. Es una consola que para este lado del planeta nunca la he visto. Y es justamente una Wonder Swan que únicamente funcionaba con una batería. Pero esta Wonder Swan son de esas consolas que siempre quise conocer. Y espero poder hacer todo tipo de videos acá. Un gran tesoro, una Wonder Swan. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Más accesorios, más partecitas. Acá, chaca, chaca, chaca. Listo. ¡Oh, miren esta hermosura! Miren esto, miren esto. Miren esto. Tenemos una Pocket Station. Esto sí es un tesoro. Esto yo creo que vale todo el sufrimiento que haya pasado por la caja. Esto es una memory card que salió, únicamente se puede usar no en todas las consolas, creo que en la PCX no cabe. Es una memory card que podemos colocarla directamente en la consola, almacenar partidas y de paso existen incluso juegos para colocarle a esta. Esto fue con lo que trató de competir Sony con la época de las BMU, que eran esas pequeñas memorias de la Visual Memory de la Dreamcast. Y miren esto, incluso hay un juego de Metal Gear para este. Vamos a ver obviamente videos de cada cosa, pero miren esta hermosura. Esto sí vale ya... Vale mucho más de lo que, o sea, vale el envío. Esto ya pagó el envío. Listo, siguiente. Acá, por acá dos cositas. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Y en serio, le tenía una ansiedad a esta caja. Primero con el unboxing, después vamos con todos los contratiempos. Acá, normalito. Esto no es nada del otro mundo. Tenemos dos controles de Super Famicom originales. Son los mismos controles de Super Nintendo, pero tienen los colorcitos de la Famicom y son algo que me encanta y también los voy a desbaratar. ¿Listo? Dos controles de Super Famicom. Oye, pero es harto. No me acordaba que era tanto. Realmente, acá hay otra cosa. Otra cosa. Miren esto. Acá. Dos controles también originales de Wii Classic Pro. Este control me fascinó en la época que yo tuve la Nintendo Wii y ya conseguir un control de estos originales es prácticamente imposible. Se reconoce principalmente por el color amarillento del cable y porque las palancas también se amarillentean y obviamente el tacto es espectacular. También lo voy a desbaratar y lo voy a convertir en Bluetooth. Miren acá, dos controlcitos de Wii Classic. Por acá, ¿qué sigue? Vamos con los paquetes pequeños y dejamos para el final los grandes. ¿Qué tenemos acá? Díganme si vale la pena, si está valiendo la pena. ¡Oh, miren esto! ¡Miren esto! ¿Se acuerdan que hace un momento les mostré la Wonder Swan? La Wonder Swan, pues ahora, si eso era rara, ahora tenemos otra más rara. Y es justamente la Wonder Swan Color, que era la misma máquina, pero obviamente con opción a color. Para esta consola, por ahí reconocidos o juegos que vale la pena jugar, algunos que salieron de Final Fantasy, los cartuchos son estos. Y tenemos acá una Wonder Swan Color, que también
Nunca la había visto en mi vida. Así que tengo que empezar a ver qué se le puede hacer, qué modificaciones le podemos hacer, cómo podemos conseguir estos jueguitos, colocarle CD, absolutamente todo lo que los tengo acostumbrados. Oiga, yo no me acordaba que era tanto. Acá vamos a ver qué más sigue, qué más sigue. Acá creo que ya son cositas mucho más simples. Miren esto, un control original de Nintendo 64, que también lo voy a desbaratar, aunque no, está muy bonito, de pronto lo conservo así. Es que yo no soy coleccionista, a mí me duele ver consolas perdiendo su funcionalidad. Hay personas que obviamente, con todo respeto, dicen es mejor lo original y sin destaparlo. No, yo digo, si el cable me estorba, pues le quitamos el cable y lo volvemos inalámbrico. Acá, vamos a ver qué sigue, qué es esto, y acá, acá sí, esto se va a repetir muchas veces. Como sabrán, tengo pensado este año sacar a la venta, por lo menos para mis seguidores, o hacer algún tipo de rifa internacional y hacer varias consolas portables. Tengo pensado meter acá o una Play 2 portable o una Wii portable y hacer una rifa internacional o una venta internacional, pero para que no me pase lo que me pasó con la primera venta que hice, es que primero la termino, ya cuando la tenga lista hago la rifa internacional. Así que conseguir estos gamepad directamente en Colombia es algo muy difícil y te quieren cobrar directamente lo que cuesta una consola por el solo gamepad. Yo compré estos gamepad dañados porque lo único que voy a usar es la carcasa y los botones. La pantalla no se puede reutilizar, pero realmente lo que es todo el mecanismo, los botones y las partecitas, sí se pueden reutilizar. Entonces recuerdo que yo compré, ¿cuántos fueron? ¿3? No me acuerdo si fueron 3 o 4 pantallas. Acá tengo otra, justamente pensada en esto. Es exactamente lo mismo, creo que son 2 blancas. Acá, esta viene con cargador, ya hicimos un video de cómo quitarle ese cargador. Entonces tenemos acá el precio de cada una de ellas, ahí lo estoy mostrando en pantalla. Y ya les cuento que me tocó dejar en Japón una Wii completa, porque obviamente el peso es el peor enemigo de este tipo de importaciones. Todo el peso. No pude traer todo. Me siguen faltando cosas. No tengo dinero para traerlas. Después de toda la pesadilla que pasé con esta, no me quiero imaginar cómo va a ser con lo otro que falta, que es mucho más pesado. Miren acá, tenemos otra gamepad. En total sí, compré 4 gamepads de Wii U, pensadas justamente en hacer ese tipo de consolas portables. Acá, vamos a ver qué tengo acá, Esto también, mire, es un tesoro. Tenemos el control, el mismo Wii Classic, pero el Pro, que tiene un par de agarradorcitas para poder, obviamente, jugar de forma más cómoda. La cajita, nunca yo guardo las cajas, no me sirven, me estorban demasiado. Y tenemos acá, obviamente se reconoce que es original. Y acá tenemos todos nuestros componentitos. Perfecto. Voy a dejar esto por acá a un lado. Y ya venimos, que ya está acabando. Ya no quedan más cosas. Se nos acabó. No quedan más cosas. Ya casi terminamos. Y bueno, creo que ya estoy un poco más contento porque realmente estaba muy decepcionado cuando me tuve que pagar toda esta plata por este paquete. Pero no me acordaba que había pedido tantas cosas. Pero el secreto está en que fueron cosas livianas. Listo. Acá que conseguí 2 Nintendo DS. 2 Nintendo DS que también los vamos a descuartizar. También vamos a hacerle todo tipo de modificaciones. Tenemos 2 Nintendo DS que podemos arrancarle las pantallas o mirar qué tipo de consola hacemos con sus respectivos cargadores. Ahí tenemos los 2 cargadores, 2 Nintendo DS y empiezo ya a poner por acá. Y creo que ya nos quedan solamente las últimas 2 cositas. No recuerdo qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por acá, por acá. ¡Oh! No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. Esto sí me gusta. No me acordaba de esto. Y es justamente una Sega Mega Drive 2. Que para acá este lado del planeta se conoció como Sega Genesis. Acá la versión japonesa se llama Sega Mega Drive. Que como saben ya tengo por allá una. No se alcanza a ver. Ya tengo por allá una, pero es la grandota. Y estaba buscando una Model 2, que es esta más pequeñita. También para hacerle todo tipo de modificaciones. Y viene con 2 controles. Pero ¿saben qué es lo mejor, mi gente? Viene con... O no me acuerdo si este lo compré aparte. Control de 3 botones y control de 6 botones. Estos controles de 6 botones no se consiguen y lo que los tienen lo quieren vender por 3 ojos de la cara. En serio, yo no entiendo por qué son tan exagerados con los precios. Acá, chaca chaca, y venimos con la cerecita del pastel, que es justamente, creo que lo más especial que estaba esperando yo de todo este paquete.
Y es nada más y nada menos, vamos a romper. A mí me decían que cuando niño que rompiera las bolsas para recibir más regalos, porque esto no es regalo, esto es mucho sufrimiento. Miren esto. Esto, yo creo que ustedes están igual que yo. Nunca había visto esta consola en persona. ¡Qué cosa tan pequeñita! ¡Ay, qué ternurita! ¡Qué ternurita! Tenemos una PC Engine. Miren esta cosita, miren esa ternurita. Es una PC Engine con su respectivo control. Miren esta cosa. Y por acá está la HuCard, que es justamente como vienen los juegos, los cartuchos. Esta PC Engine, ahí donde la ven ustedes, esta consolita tiene la potencia de la NES, pero tiene la imagen casi de la Super Nintendo. Y esta es de las consolas que mejor se logró adaptar al Street Fighter 2, porque realmente se ve espectacular, pero todo eso lo veremos en video. Y ya, tenemos acá. Ahora sí, rápidamente les voy explicando qué pasó con todo lo que les he mencionado acerca del pago y de lo que ocurrió. Todo lo que estamos viendo acá, en este momento, es importante que sepamos que pesó 7.7 kilos. Tenemos acá, creo que el peso total me indica cuánto fue el peso. 7.250 gramos. Acá, cuando vamos a comprar cualquier cosa, te van a cobrar en Japón no solamente la caja, sino que cuando empiezan a preparar todos los paquetes, te dicen que no se puede enviar absolutamente nada que tenga pila y que tienes que pagar por retirar pila. Cobran 300 yenes por cada retirada de pila y adicional creo que 500 yenes por cada 15 minutos de trabajo. Las tarifas cambiaron este año, voy a colocarlas ahí en pantalla. Así que cada aparatito que tenía batería me cobraron por retirarla. Entonces, todos los gamepad de Wii me cobraron por sacarles la batería. Estos WonderSwan, solamente si tenía una pila me cobraron los 300 yenes. Acá, la batería chiquitica de la Pocket Station me la cobraron. La batería de la Vita, qué dolor, esta batería es carísima y me la quitaron y tuve que pagar porque la quitaran. Las baterías de la Nintendo DS me dolieron mucho porque yo les he contado que esas son las baterías más duraderas del planeta Tierra. Me cobraron por la quitada de cada una de esas baterías. Así que después de tener que haber pagado por la quitada de las baterías, también tuve que pagar por el tiempo adicional que tomó quitar las baterías. Si tuvieron que usar destornillador y se tardaron más, uno como técnico lo haría en 5 minutos, pero como son personas que solamente están prestando un servicio de quitar pilas, se tardaron más, me cobraron, no sé cuánto me cobraron adicional por cada pila, me tuve que pagar por la retirada de pila. Listo. En uno de los paquetes, yo compré una Wii japonesa. Una Wii U, venía la Wii U con el gamepad, pero solamente me interesaba el gamepad, así que tenía que descartar el gamepad, la Wii U, porque pesaba demasiado. La consola y el cargador pesaban prácticamente 2.5 kilos y el envío es carísimo, es muy costoso hasta Colombia. Así que llegué y dije, ok, se puede sacar lo pesado porque pues no necesitaba una Nintendo Wii, y convertir una Wii japonesa a americana es exageradamente complicado, toda con una red NAND y queda totalmente capada, no funciona correctamente. Entonces dije, no, solo me interesan los gamepad, así que por favor, ¿cuánto me cuesta descartar? Te cobran por cada kilo de descarte, te cobran, creo que son 500 yenes o 300 yenes, estoy dando los valores en pantalla. Así que por descartar la consola y el cargador tuve que pagar más dinero todavía. Listo, después de todo eso, después de haber pagado por quitar las pilas, después de haber pagado por quitar otras partes, en Japón igual se me quedaron aún 2 consolas. Tuve que dejar 2 consolas, que son justamente 2 PSX que conseguí. Para los que no la sepan, la PSX es una consola que está entre la Play 2 y la Play 3, una consola que únicamente salió para Japón, una consola que tiene disco duro interno, que tiene DVD, sintonizador de televisión e incluso lector de DVD, películas. Puedes grabar programas directamente en el disco duro, puedes grabar partidas directamente en el disco duro, puedes hacer cantidad de cosas, y esa consola es un tesoro para las personas como yo. Me encanta, no por colección, para desbaratarla y meterle todas las cosas, pero cada consola que compré pesa 7.1 kilos. Para que sepan, todo lo que vimos acá en esta caja, que son cosas livianas, pesó exactamente 7.250 gramos, un poquitico más de los 7 kilos. Por esa caja tuve que pagar exactamente, allá en Japón, para que la mandaran hasta Colombia, tuve que pagar $200. Entonces yo había armado primero la caja con una PSX y con estas otras
7 kilos. Así que tenía una caja de 14 kilos y tuve que pagar otros, yo no sé cuántos yenes por cada kilo de la PCX que no pude traer. Así que allá, en Japón, se quedaron 2 PCX, pero solamente te las van a guardar por 60 días y creo que ahí en adelante empiezan a cobrar por día. No sé qué hacer realmente. Si aparece algún alma caritativa en este momento quiere ayudarme a importar esas PCX porque no tengo más dinero, ya les explico por qué. Entonces, se quedaron allá 2 consolas. Llegó esto, pagué $200 aproximadamente por la traída de este paquete y lo enviaron exactamente el 10 de enero. Desapareció completamente, no había tracking, no había seguimiento, no había nada que hacer y lo único que me llegaba de esta empresa eran mensajes diarios donde tienes otras 2 consolas, tienes otro paquete armado, ¿cuándo lo enviamos? Y yo pues voy a esperar que me llegue la primera. Cuando por fin, más o menos un mes después, apareció en el prestador de servicios de mensajería de Colombia, que es 472, que es como el correo público, no es ni UPS, ni DHL, ni FedEx, que son como los privados. Uno puede también escoger que los traigan por FedEx, DHL o UPS, pero no costaba $200 la traída, costaba $400 la traída. Cuando llegó, me llega una carta de impuestos donde obviamente acá en el manifiesto de importación, bueno, esto no es un manifiesto, pero sí es todo lo que trae, me dice el valor de absolutamente todo lo que compré yo acá. Fueron un total de 52.333 yenes, lo que tengo acá sobre la mesa. Eso en pesos colombianos son aproximadamente 1.400.000 pesos. En dólares digamos que son aproximadamente unos $350, para que entendamos. Entonces, digamos que la compra de todos los artículos fue $350. El envío fueron $200. Ahí ya vamos $550 para que nos entendamos todos. Llegó a Colombia y me cobran IVA, que es impuesto al valor agregado del 19% bajo el valor declarado. Así que el valor declarado fue 1.400.000, el 10% fue, el 19%, yo no sé cuánto fue, me cobraron el 19%, me cobraron aranceles, que son el 10%, y me cobraron otras, en fin, me tocó pagar en pesos colombianos 438.000 pesos colombianos, que eso vienen siendo aproximadamente 140 dólares más o menos, sí, como 120, 130 dólares aproximadamente. Para otros países puede que eso sea poco, pero para mí realmente me jodió todo el mes, me gasté lo de la pensión de las niñas, ni para qué les cuento. Pero mi gente, llegaron los paquetes, llegó todo muy bien, la empacada está espectacular, no lo puedo negar. Es muy fastidioso que tengan que sacar las pilas, que tú tengas que volver a comprar las baterías de las cosas y lo peor es que te cobren por hacerlo. Y no solamente que te cobren por hacerlo, sino que te cobren por el tiempo que duraron haciéndolo. Y entendamos, ellos con cada compra ya están cobrando una tarifa. Entonces, cada compra, absolutamente cada compra, si yo compro esta cosita, en el pago ya me toca pagar una tarifa, creo que son de 500 o 300 yenes, por favor, en pantalla están los valores. Así que cada compra una tarifa, la sacada de las pilas es una tarifa, el kilo que tengan que sacar de la caja ya armada es otra tarifa y todo ese tipo de cosas se me hace muy incómodo. Yo digo, si ustedes tienen el dinero y tienen la posibilidad, genial. Pero para mí, personalmente, fue un duro golpe a la economía porque no dispongo de dinero para estar. Pues yo estaba muy contento porque todo eso estaba súper barato, todo estaba súper económico y yo dije, no, un gamepad por $10 yo estaba feliz. Pero cuando no, ya después me puse a ver, de sumar toda la mercancía, ver todos los valores de cuánto me costó, cuánto la importación y aún así, si somos completamente conscientes, sí me quedó en buen precio porque, por ejemplo, solamente en Colombia me estaban vendiendo una PC Engine en más de $200, como unos $210. Una WonderSwan no la consigues por ninguna parte. Una Sega Genesis acá la pueden vender en $100 y hasta más. Hay gente que pide demasiado dinero. Ni hablar de por acá una Game Boy de estas que esté completamente funcional. Así que ya, esto fue mi travesía. Si ustedes quieren intentarlo, mi gente, no sé cómo sea para otros países, estoy hablando únicamente por Colombia, lo importa 472, esto pasa directamente desde Japan Post, de ahí pasa a Mail Americas, se desaparece por 30 días y después aparece y toca pagar todos los impuestos, pero de pronto si ustedes compran solamente una cosa que pese mucho, si es muy pesada y vale poco, les van a cobrar es por el peso en la enviada, pero van a pagar muy poco acá por el valor declarado. Los impuestos que tengan que pagar en Colombia no es por el peso. Los impuestos que ustedes tienen que pagar en Colombia son
por el valor declarado en la guía de nuestra factura, o bueno, de lo que haya costado directamente cada una de las compras. Voy a seguir viendo, voy a ver qué pasa con la PSX. Si alguien me quiere ayudar, estoy infinitamente agradecido. Voy a empezar a crear consolas para poder vender, rifar, no sé, hacer algo para que me quede en rines, mi gente. Pero bueno, todo pensado justamente en hacer muchísimos videos. De a poco les traeré videos pequeñitos para mostrar pequeños de estos tesoritos, como para ver qué hacer. Y nada, no es más, por favor, si tienen algún tipo de experiencia con páginas similares, cuéntenlo acá en los comentarios. A las personas les pueden servir. Si están acá en Colombia, si están en otros países, qué hicieron, qué compraron, cuánto les costó, según el equivalente de lo que le costó envío, más la compra, más la importación, más los impuestos. ¿Valió la pena hacer esa compra? ¿No vale la pena hacer esa compra? Por favor, déjenme todas sus historias y de pronto después hacemos una pequeña reunión de todas para explicar a las personas que de pronto quieren llegar a comprar. Realmente, sí, algún día sueño, espero, idealizo, mentalizo, manifiesto, lo que sea. Quiero algún día hacer retrohunting en Japón y traer todo esto en una maleta, dejo toda mi ropa. Pero bueno, es una alternativa latinoamericana y acá somos muy recursivos. Entonces, pues ya saben, si les gustó este video, el link está por acá, si no se perdió. Ya saben, si les gustó este video, este video donde llegaron muchísimas cosas al canal, donde realmente espero, acá veo poco, pero es mucho, no sé, espero poder hacer muchos videos de consolitas como esta, o poderlas conocer y de a poco completar una semicolección, pero no de coleccionista de consolas, sino colección de modificaciones que obviamente les voy a compartir a ustedes. Ya saben, si les gustó este video, por favor dejen su comentario y denle una vueltica al canal, que hay todo tipo de contenido de videojuegos y consolas. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en el próximo. Así que chao, chao.